Nuestro invitado de hoy aquí en A Fondo es una persona que hemos querido invitar hace mucho tiempo, pero por problemas de agenda, pues no había podido y en lugar de nosotros ir a Medellín, terminó viniendo aquí a este estudio. Nada más ni nada menos que tenemos hoy a Juan Carlos Mora, CEO de Bancolombia, ¿así se dice? A mí me gusta más presidente. Presidente, no es que cuando veo que siempre en las entrevistas le ponen No, a CEO, mí es, no, en ¿no es verdad? español, presidente. Sí, sí. Presidente de Bancolombia, bienvenido acá, Juan Carlos. Jimena, un gusto estar aquí, muchas gracias. Parecería que el difícil soy yo para los temas, no, la verdad es que es un gusto, no habíamos podido coincidir Sí, sí, en sí. esta, Pero qué en esta bueno que... conversación, pero muy contento de estar aquí contigo. eh, yo quería, bueno, he visto todas sus reflexiones que da con frecuencia. Además, me sorprende mucho porque siempre es como en canales digitales. Usted es muy de ese mundo, ¿no? Entre otras porque entró en la innovación desde tiempo atrás cuando entró a Bancolombia, ¿no? Y en tecnología. O sea, que esto es una cosa que le gusta, cosa que no tenía Me mayor gusta, idea. me gusta mucho, me gusta mucho, Sí, me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho la innovación, lo disfruto mucho. María Jiménez, es de las cosas que yo considero que me ayuda mucho en mi trabajo, claro. porque en el negocio de la banca la innovación y la tecnología es fundamental, pero en lo personal también me gusta mucho. En muchas de las entrevistas que ha dado Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, ha dicho una cosa que yo la he tenido siempre aquí en la mente, y es que, a diferencia de lo que piensan muchos empresarios, él sostiene que la economía no está tan mal como muchos creen, como muchos de los otros empresarios creen. Sin embargo, él dice también y sostiene que el gran problema es el déficit fiscal. Yo le quiero preguntar a Juan Carlos Mora, ¿por qué él sostiene que la economía va mejor de lo que muchos piensan? Mira, María Jimena, yo voy a elaborar un poco porque yo creo que estamos teniendo un problema y es que estamos contaminando la situación política con la situación económica y Ah, eso tiene eso sí. unos puntos de conexión clarísimos, eso Ujú. no es independiente, pero no necesariamente lo que sucede en la política sucede de manera, digamos, directa en la Directa. economía. Ujú. Tiene un efecto, entonces voy a elaborar un poco y es el año pasado, el 2025, no fue un año malo para la economía. Yo creo que al contrario fue un año en que yo tengo, por la posición que tengo en Bancolombia, la posibilidad de conversar con muchísimos empresarios, Mm, medianos, grandes, pequeños, y a la mayoría de ellos les les fue fue bien. bien, les fue bien, tuvieron un año razonablemente bueno. Y si uno mira los indicadores, digamos, ya más macroeconómicos, eh, Colombia va a terminar creciendo Un un 3, 3, un poquito menos, que de no es pronto. malo, no Ujú. es malo. El desempleo ha bajado. eh, la economía ha tenido una dinámica. Ahora, lo que yo sí quiero ser claro es que esa dinámica que es positiva, que el sector privado ha generado una actividad que tiene un influjo, eh, algo que acelera, que es un gasto del gobierno, Sí, sobre todo en gasto de subsidios, gasto público, sí. gasto público, tiene una injerencia positiva. Es muy frágil. A mí lo que me inquieta es que es muy frágil. Mm. Pero si uno le toma la foto, se ve bien. Nosotros estamos teniendo el sistema financiero al cierre del año una mejora en la cartera vencida, es decir, las personas tienen plata en los Pagan bolsillos sus y han tarjetas de crédito. pagado sus tarjetas de crédito, han pagado sus deudas, el consumo es un gran motor de la economía, la gente tiene Sí. dinero para comprar televisores, para comprar carros, viste la cifra de De vehículos, de motos. motos, Sí. entonces en la economía tiene, ahora, es muy frágil, esa es mi gran preocupación, que si tomamos la foto dice, uy, esto está bien, pero yo no sé la película de aquí para adelante cómo sigue, esa es mi gran preocupación, María Jiménez. Y es frágil precisamente porque crees que no hay condiciones
para que, por ejemplo, los empresarios se sientan tranquilos e inviertan, que hay incertidumbre, no solamente porque es un año electoral, sino por las condiciones que ha planteado el gobierno de Gustavo Petro, ¿o cómo lo dirías tú? Son varios factores, María varios. Jimena, y te voy a explicar cómo lo vemos. Sí, el tema de inversión es una gran preocupación, porque digamos que la inversión lo que genera es un aumento de la capacidad instalada de la economía. Esa inversión ha estado muy restringida y hemos ido gastándonos capacidad instalada. Es decir, la capacidad de crecimiento de Colombia adicional se ha ido reduciendo porque no hay inversión. Entonces, digamos, el empresario que tiene 3 máquinas y que tiene, digamos, 2.5 utilizadas, empieza a utilizar esa 2.5, 2.75, pero no invierte en una nueva máquina, sino que dice, yo no sé esto qué va a pasar. Entonces eso tiene un límite, un techo, en que ya la economía no puede crecer más porque no hay inversión. Y eso está pasando. Pero para mí el gran lunar de la economía colombiana se llama el déficit fiscal. Ese déficit fiscal puede desatar una situación muy complicada. Estamos llegando a unos límites en que ya el déficit está muy alto. Y esto es como cuando uno, como persona, llega a un momento, a un nivel de deuda en que ya lo que le ingresa no es capaz de pagar la deuda, entonces toma nueva deuda para poder pagar la deuda anterior, entonces toma un crédito para pagar la tarjeta de crédito. Un poco estamos en ese momento. Y cuando alguien te dice, cuando el banco, cuando tú como persona estás en esa situación, el banco te dice, ya no te presto más, ¿tú qué haces? Dejas de pagar, ya no tienes forma de pagar. Ese es el riesgo que está corriendo en la economía colombiana. Afortunadamente los mercados han seguido entregándole dinero a Colombia, pero ya el nivel de deuda está en un nivel muy alto. Ese nivel de deuda tiene que empezar a bajar. O sea, tú tienes que generar más de la deuda que estás tomando para empezar a bajar. Y para eso hay que restringir el gasto público, quien sea el que vaya a ser presidente de este país. Definitivamente, otra vez, los gobiernos son como las personas, tienen unos ingresos y unos gastos. Cuando uno gasta más de lo que le ingresa, eso genera un déficit, ese es el déficit fiscal. El gobierno está gastando más y los gobiernos aguantan unos déficits normalmente del 2, del 3%. Estructuralmente eso se puede manejar porque vas manejando, pero cuando ya llegas a niveles del 7, eso se vuelve muy, muy, muy frágil. Entonces, hay dos maneras. Cuando uno gasta más de lo que recibe, eso, gasta menos o recibe más. Ahí es donde vienen las reformas tributarias. Para los gobiernos es mucho mejor ir a decir, yo voy a cobrar más impuestos, tener más ingresos, que a gastar menos, entre otras cosas porque el gasto público tiene unas connotaciones adicionales y más cuando estamos a puertas de año electoral y todas estas cosas. Eso yo lo entiendo y me parece que sí es un tema que independientemente de la ideología que tenga el eso no tiene que ver con la ideología. Exacto, no, va a tener que ser enfrentado, pero uno hay veces se pregunta si esta falta de inversión, y lo he escuchado varias veces porque usted tiene una visión distinta, si esta falta de inversión por parte de los empresarios colombianos tiene que ver no tanto con las incertidumbres reales, sino las incertidumbres creadas y formadas. Digamos la verdad, Gustavo Petro es una persona que es el primer presidente que viene de la izquierda. Para la empresa privada eso fue una cosa nueva. La relación que tiene entre el poder ejecutivo y la empresa privada cambió. ¿Cuál ha sido esa experiencia y qué tanto de esos miedos o temores que han influido en la baja inversión son creados y qué tanto son reales? Por cuenta de que Gustavo Petro es distinto. Yo creo que la primera reacción fue muy fuerte, es decir, aquí no sabemos qué nos pasó y cuando eso sucede, lo que hacen los empresarios es que se frenan. Yo creo que la realidad ha mostrado que sí, hay unas cosas que no son lo ideal, porque ¿qué busca un empresario cuando quiere invertir más? Es cierta certeza de que las reglas de juego son con las que él cree que está jugando, Claro. esas no van a cambiar. Entonces, reformas tributarias no son una cosa que le guste mucho. La primera reforma tributaria. La primera reforma tributaria yo creo que fue bien recibida en la medida en que se entendió que había que hacer un esfuerzo adicional. Sí. Y tú ves que la reacción a esa primera reforma tributaria fue inclusive positiva. Nosotros mismos desde el sector financiero, que tuvimos una carga adicional, dijimos, bueno, si eso es lo que nos toca para poderlo hacer, lo que pedimos es que sea temporal. Muy ingenuos nosotros que seguir creyendo que hay impuestos temporales, pero no importa. Igual dijimos... 4 por mil. 4 por mil desde la crisis del 99. Sí,
pero esa reforma tributaria yo no creo que fue la base. Yo creo que lo más... Acuérdate que en el segundo año de gobierno hubo una radicalización cuando ya cambió el gabinete, empezó un discurso, y cuando hay un discurso, digamos, en contra directo, así sea, de la empresa, eso sí genera una incertidumbre, porque los empresarios actúan en un marco. Yo, otra vez, esto no tiene ninguna connotación ni ideológica ni política. Yo creo que lo que los gobiernos tienen que hacer es generar un marco de actuación, el que crean que es adecuado y que los empresarios jueguen ahí. Pero cuando los empresarios ven que ese marco de actuación empieza a tener unos retos de, no, es que o me van a controlar los precios o me van a poner unos impuestos que son más allá de lo natural. Entonces, la reacción natural es, yo espero, porque aquí hay incertidumbre. Eso está claramente estudiado en todo el tema económico, es ante mayor incertidumbre, que se implica mayor riesgo, no hay decisión. Entonces, yo creo que al principio hubo una reacción muy fuerte, después hubo un periodo en que digo, bueno, esto lo vamos a poder manejar. Después ha habido momentos de altas y bajas en el que los empresarios han dicho, uy, no sabemos, aparece un discurso muy beligerante contra la industria privada, a veces es muy beligerante, eso no es bueno. Como discurso, a veces ni siquiera son hechos, son discursos, pero a veces hay hechos. Ha habido momentos en que algunas superintendencias han actuado con un claro sesgo, que eso tiene una connotación importante. Y en ese sentido, ¿usted diría que esta experiencia ha sido ¿cómo? Agridulce, o sea, nueva? ¿Y qué lección hay? ¿Qué lección sacan? Yo creo que es una cosa nueva para el sector privado. Yo creo que Colombia tenía que pasar por este proceso de entender que es un gobierno de izquierda. Un poco diciéndolo de manera muy coloquial, había que ver el coco, ese coco que era. O sea, y yo creo que hoy hay una experiencia y un conocimiento de... Yo te voy a dar mi opinión, ahí está la mía personal. Yo creo que la empresa privada puede funcionar bien en gobiernos de izquierda, en gobiernos de derecha, siempre y cuando haya una visión de que hay un marco institucional y entender el papel y el rol de la empresa privada. A mí lo que me parece que al final el sesgo ideológico sí tiene una connotación, es cuando el concepto de que la empresa privada que hace utilidades prestando servicios de alguna manera no es legítima porque está abusando de una posición de ser un sector privado y que siempre abusa. Claramente hay abusos y no debe haber abusos, y quien hay abusos, y yo creo que ahí es el papel del gobierno, evitar los abusos. Pero ideológicamente, digamos, el Estado debería intervenir en la economía en algunas actividades cuando haya unas fallas de mercado que el gobierno tenga que entrar a intervenir. Y eso ya nos mete en unas discusiones del sector eléctrico, del sector salud, de una cantidad de cosas que vemos que ahí sí hay unas realidades de una intervención del Estado que, digamos, teóricamente busca subsanar unas fallas de mercado, pero que no lo han hecho bien. Bueno, ahí está el sector salud. Como el mejor ejemplo, ¿no? Que claramente necesitaba una intervención. Yo creo que los colombianos teníamos claridad de que el sector salud, que se había construido durante muchos años con unas ventajas de intervención, de asistencia casi universal, pues financieramente no era viable y había que intervenirlo. Yo creo que la discusión no era eso. El tema es cuál iba a ser el rol del papel privado, del sector privado y del sector público. Y ahí es donde hay unas discusiones que son importantes. Entonces vuelvo para que nos volvamos a poner. Yo creo que Colombia, el tema de tener un gobierno de izquierda no es realmente el problema. El tema es que esas reglas de juego que hemos construido durante tanto... Porque fíjate que no las desconozca. Y Colombia ha construido... una credibilidad internacional, ha sido un país que ha sido cumplido sus obligaciones, que ha sido amigable con el sector privado local y también con la inversión internacional. Eso es lo que no debería cambiar. Una de las cosas que, digamos que de todas formas,
pesa sobre el sector privado, que no sé si es que esa sea digamos, la palabra, pero es, bueno, el tema de, yo entiendo que hay que ajustar en la política macro, pero bueno, ¿qué pasa con el tema de la equidad? La equidad es un tema fundamental también en todo el desarrollo económico. Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, sobre todo en la parte rural. Ha mejorado mucho en la parte, digamos, de las ciudades, pero en la parte rural seguimos siendo uno de los más inequitativos. Eh, la empresa privada se ha cuestionado también esa, digamos, su papel en ese compromiso que tiene también, que es un país inequitativo, pues es un país que tampoco se puede desarrollar bien y en donde una empresa pues tampoco puede florecer. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lección usted ha aprendido y hacia el futuro? ¿Qué es lo que se puede hacer precisamente para desarrollar estos territorios, estos lugares donde hoy siguen siendo pues el escenario de la inequidad? Mira, María Jimena, yo creo que ese que tú mencionas es tal vez el reto más grande que tiene Colombia. Yo creo que si nosotros miramos la Colombia que teníamos hace 30 años, en los años 90, y la Colombia que tenemos hoy, Ujú. mirado macro, es una mejor Colombia. En general hemos avanzado mucho como país, mucho, 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 mucho. Pero tenemos un gran reto, y es que ese avance no ha sido para todos los colombianos. Yo Mm. creo que es totalmente inaceptable que hoy tengamos, yo no sé cuántos, tal vez 10, 15 millones de colombianos viviendo en la ruralidad colombiana Mm. en unas situaciones muy precarias, muy precarias. Tan precarias como que muchos de ellos no tienen agua potable, que no Mm. tienen energía eléctrica, que no tienen acceso a un sistema de salud, que su educación es muy mala. Mm. Eso es imperdonable en un país como Colombia. Entonces yo coincido que ese es el gran reto que tiene Colombia. Que ha habido un desarrollo en las ciudades que ha sido más rápido Ujú. y que las zonas rurales se han quedado, y que esa misma situación ha creado inclusive que las ciudades empiecen a tener unos cinturones también en que hay Sí. inequidad, porque hay migración buscando oportunidades. Es lógico, si las personas en las zonas rurales de Colombia no encuentran oportunidades, se van a ir a buscarlas a las ciudades, generando unas presiones en las ciudades. Entonces, yo creo que el tema está diagnosticado desde lo macro. Entonces, yo coincido que ese es el gran reto de Colombia, la inequidad. Ahora, tu pregunta, ¿el sector privado ha entendido esto? Yo creo que sí, y te voy a contar un par de cosas. Nosotros en el año 2019 en Bancolombia, entendiendo que teníamos un reto, y te estoy hablando del 2019, gobierno Duque, Sí, antes de la pandemia. antes de la pandemia y antes, yo no sé, ¿te acuerdas en noviembre del año 19 que hubo un primer movimiento, digamos, social importante antes de eso? Sí, sí, claro. Que Fue hubo una pues protesta, así la protesta inicial, sí. Nosotros decidimos promover una conversación entre alrededor de 100 presidentes de compañías de Así. Colombia. Lo llamamos Generación Consciente. Hicimos y trajimos una persona que ha trabajado el tema de capitalismo consciente. Hicimos sesiones. Y te estoy hablando antes. Y los involucramos en este proceso de cuál ¿En es diferentes lugares? Okay. Era virtual, hacíamos algunas reuniones presenciales, y un poco nuestro mensaje es, mire, no importa usted cómo lo haga y pero cuál es el propósito de su compañía, usted para qué existe, cuál es su impacto social, usted sabe cómo están sus trabajadores, entienda cuál es que la obligación de los empresarios no es solo pagar impuestos y dar empleo, sino que tiene una responsabilidad más allá. Esa conversación la tuvimos. A hoy seguimos teniendo ese proceso de generación consciente. Y yo he visto empresas que han claramente entendido el reto y han entendido que su labor va más allá de cumplir la ley, de pagar impuestos y generar empleo, y que tienen una responsabilidad de apoyar para que eso que ha sucedido en Colombia, de apoyar,
pero no es su responsabilidad única, porque tampoco Claro. podemos pretender, el sector privado No no puede puede reemplazar ni el es Estado, capaz de sí. reemplazar al Estado, pero sí puede tener claridad. Y sobre todo hay una cosa, María Jimena, que hay que tener siempre en mente. Una de las cosas que se le endilga al sector privado como negativa es que abusa de su posición. Es decir, si yo puedo exprimir al máximo, Ujú. yo lo hago como sector privado. Esa concepción yo creo que hay que eliminarla, y es decir, tiene que cumplir. Nosotros lo decimos, y ahí en esas conversaciones lo tenía. Mire, una empresa privada tiene que tener 3 pilares que deben estar muy equilibrados. Debe ser rentable, razonablemente rentable, porque si no es rentable no puede Sí. subsistir, y ese es su objetivo, pero eso no es su único objetivo. Tiene que ser un actor social responsable, y usted escoja con sus empleados cómo están, entienda bien, pague salarios que sean adecuados, pague sus prestaciones, pero esa es la ley, cumpla la ley primero, eso lo tiene que hacer, pero vaya más allá, cómo busca el bienestar. Y después entienda que usted tiene una responsabilidad, además ambiental, sea amigable, ambientalmente amigable, porque si no, no va a poder tener visión de largo plazo, e incluya eso en su visión. Ese trabajo, como te digo, lo hicimos, y yo empecé a ver una conexión. Después viene el estallido social del 2021. Claramente esto muy concentrado inicial en el Valle, pero también veo a los empresarios conectándose, ya no con una visión de cómo levantamos el paro, sino cómo entendemos que aquí hay una situación social, Compromiso Valle, que es un ejemplo, pero así como Compromiso Valle, yo veo a empresarios con los cuales ¿Hay más compromisos, Valle? Hay muchas iniciativas, María Jimena, realmente con la intención de cómo nosotros apoyamos y promovemos. Para los que nos están escuchando y viendo, les contamos que Compromiso Valle fue una de esas experiencias muy importantes que se derivaron de un evento traumático que fue realmente lo que sucedió en Cali con el estallido social y que terminó, como vieron ustedes, en un desajuste de la ciudad y en una reflexión profunda sobre lo que estaba sucediendo entre los diferentes sectores de esa capital del Valle del Cauca. De ahí sale precisamente Compromiso Valle. Y es este escenario nuevo en el que empresarios del Valle del Cauca se sentaron a hablar con los miembros de la primera línea que fueron a protestar y que salieron a protestar y que cercaron la ciudad de Cali. Hoy trabajan juntos. Hoy se conocen, hoy solucionan sus problemas de manera dialogante. Y lo que es impresionante es que pues, se ha convertido también en un modelo para que existan otros compromisos, como el que se está dando en Bogotá. Compromiso Bogotá ya existe. Pero la pregunta que realmente le tengo a Juan Carlos a partir de estos experimentos que se están dando ya en el terreno de convivencias nuevas entre empresarios y comunidades menos favorecidas, mucho menos favorecidas, es ¿cuál es el papel entonces de los gremios? Muchos dicen que los gremios se han politizado, otros gremios están actuando de manera, digamos, mancomunada con los empresarios que representan. ¿Qué es lo que realmente podemos esperar de los gremios en este país que está cambiando tanto? Mira, hay entidades que yo creo que son fundamentales. Por ejemplo, las PRO, no solo ProPacífico, Los donde nació Compromiso Valle, Pacífico es muy buena, es muy sí. buena, pero están el resto de PROs con una visión que ya no es la visión gremial, que yo sé que esto es un tema que a ti te interesa, sino es la visión. Esa es una pregunta. Que eso la Yo por tenía eso te ahí. estoy picando ahí un poquito la Ya lengua. está. No es la visión gremial, porque el gremio tiene una función de, bueno, yo como defiendo o promuevo los intereses de un grupo. No, este es un grupo Sí, más no son- social, de cómo busco una mejor sociedad. Yo soy miembro, por ejemplo, de ProAntioquia, de la Junta de ProAntioquia, pero Bancolombia es miembro de 6 o 7 PROs, porque es el lugar donde confluye la sociedad buscando ese bienestar. Entonces, yo sí veo iniciativa. ¿Es suficiente? No es suficiente. Y todavía hay algunos empresarios que
si pueden abusar de su posición, abusan. Y eso está muy mal. Eso es lo que tenemos, pero ahí el gobierno lo que tiene que es actuar, digamos, en ese marco de actuación. Pero la gran mayoría de empresarios con los que yo me relaciono, que son muchos, yo tengo una posición privilegiada de ser un banco que tiene una Claro, relación con reglamento. muchísimos empresarios, grandes, medianos, pequeños. Y yo, María Jimena, te puedo decir, yo veo un interés genuino en que al país le vaya bien. No solo a su empresa le vaya bien, porque ya han entendido que para que a una empresa le vaya bien, al país le tiene que ir bien. Ahora, de ahí a que podamos solucionar los problemas, y ahí es donde, por ejemplo, los gobiernos y las empresas tienen que trabajar juntos, y eso no ha sucedido en este gobierno. Porque antes de meternos en el tema de por qué no ha sucedido en este gobierno, hablemos un poco de los gremios, porque cuando uno habla con un empresario o con un presidente de banco, o sea, tiene una visión completamente distinta al presidente de gremio. Y muchas veces esos gremios se vuelven pues unos espacios muy politizados. Y sobre todo en este momento, en donde también tienen el tema de que por primera vez tienen un presidente pues de izquierda. O sea, ¿hay que replantear este tema de los gremios o los gremios siguen cumpliendo una labor importante? Yo creo que los gremios cumplen una labor muy importante. O sea, no se pasan. A ver, uno no puede ni generalizar ni para un lado ni para el otro. Uh-huh. Yo creo que el gremio, conceptualmente, tiene una función de representar un grupo de empresas, sí, y ser contraparte válida para un diálogo. Y yo creo que el diálogo y la conversación siempre es válida. Exacto. Entonces, en esa concepción de que en lugar de tener una conversación uno a uno, es decir, yo como Bancolombia me voy a hablar con el superintendente o con la autoridad que corresponda y hay un diálogo que es unificado. Yo creo que eso es válido. Y es promover el diálogo con intereses legítimos. Sí. Yo creo que eso es válido. Ahora, de ahí a que eso se convierta ya en una plataforma política para quien es el dirigente del gremio en ese momento. Pero sobre todo para pues, apoyando un lado de la También de la hay que ser muy ecuánime. Sí. Hay que ser muy ecuánime y buscar un interés común también. Y ahí es donde yo digo que el tema que hay que ser muy razonable y promover ese diálogo. Yo creo que los gremios tienen un papel de ser ese interlocutor válido del gobierno, por lo tanto, promover siempre el diálogo, sí, no. Mostrar los puntos que se están poniendo sobre la mesa con argumentos, entendiendo cuáles son, no abusando de posiciones. Yo creo que es lo lógico. Y hay muchos gremios. Mencionas a Andy. Yo creo que Andy ha hecho un papel muy importante de ser un interlocutor, de levantar la mano, de decir, mire, con esto no estamos de acuerdo por esto, y generar una conversación y un diálogo. Eso es válido. Claro. Pero no debe haber ni hechos, digamos, que muestren una posición, ni no ir al diálogo, porque es que el diálogo es la esencia de una función de un gremio. Ahora, tú estás diciendo una cosa muy complicada, y es que en este gobierno no ha habido diálogo. Ha sido difícil. Lo que yo oigo, lo que yo oigo es que en algunos niveles sí hay una conversación más técnica, más de buscar los intereses. Entonces, cuando se habla con viceministros, cuando se habla con algunos ministros, ha habido unos diálogos que son productivos y constructivos. Duran poco los ministros. Duran poco, entonces los diálogos no continúan y no tienen una fluidez, pero sí he oído casos en algunos sectores en que se ha podido tener una conversación. El problema es cuando se politizan esos diálogos, de un lado y del otro, porque entonces lo hablamos. Entonces, como usted es un gobierno de izquierda, entonces todo lo que usted diga está malo. Yo creo que eso está mal. O sea, eso no, si uno arranca una conversación así, está mal. Ahí no hay diálogo posible, porque descalifica inmediatamente a quien es su interlocutor. Y del otro lado también, como usted es empresa privada, usted es maligno y todo lo que usted hace está mal, por lo tanto usted no es un interlocutor válido para mí. Ahí ya arranca todo mal. Ha habido casos, digamos, que son puntuales en algunos sectores que yo he conocido que han funcionado más a niveles, digamos, intermedios y a niveles de viceministros, de algunas personas más técnicas, y eso ha podido generar un diálogo para construir, pero no ha habido una posición de gobierno de que aquí se dialoga con el sector privado buscando lo mejor para el país. No ha habido. Eso no ha existido. En este gobierno no.
Increíble, ¿es la primera vez que pasa eso? ¿O qué? Sí, sí, la verdad es que con otros gobiernos ha habido una interlocución mucho más grande. Hay gobiernos que han tenido, por ejemplo, varios presidentes han tenido asesores para el sector privado, que son sus Mm. asesores que le ayudan a tener esa interlocución. Alguien puede decir con una visión muy, creo que miope decir, no, es que eso es la intervención del sector privado y buscando defender sus intereses, aprovecharse del Estado y sacarle el mayor provecho. Yo creo que no, yo creo que eso se ha manejado bien buscando un genuino interés por un mejor país. Y eso es lo que debería ser. O sea, yo soy un defensor del diálogo, un defensor de Mm. poner los argumentos sobre la mesa y buscar una mejor, lo mejor para el país. Además, hay intereses legítimos del sector privado. O sea, no es que siempre que un sector privado hace una demanda es porque está buscando enriquecerse más Mm. o abusar de Ganar. una posición. Eso no es el caso. Cuando uno oye y ve al presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, hablando sobre la dificultad que hay de relacionarse con este gobierno, pues uno no puede dejar de pensar lo que sucedió hace poco con Bancolombia. Y en esta puja que hubo a partir de la decisión del grupo Gilinski de empezar a sacar unas OPAs que buscaban inicialmente la toma del Bancolombia, que era la joya de la corona para ellos, y que terminaron en la operación que conocemos todos, que es la compra de Nutresa. Hasta ahí todo quedó en tablas, pregunto yo. Lo que es cierto es que en medio de ese tira y afloje, unos decían que la balanza en el gobierno de Gustavo Petro estaba echando para el lado de los Gilinski. Yo le pregunto a Juan Carlos Mora si esa situación influyó en su relación con el gobierno de Gustavo Petro, como grupo y como presidente del banco. Y miren lo que me contestó. No, para nada, María ¿Y Jimena. cómo asumieron ustedes esa decisión? Ese episodio que tú mencionas, inclusive empezó mucho antes en el gobierno de Iván Ah, Duque. Entonces no obviamente. es una cosa que No, surja en este empezó gobierno. incluso antes, cuando Entonces, cuando empezó mucho antes, digámoslo. entonces no hay ahí, yo no le No. daría a eso una connotación política, yo creo que eso es un hecho económico en el cual, digamos, a ver, yo quiero un poco desmitificar estas empresas, incluyendo La que tú. la que yo dirijo, son empresas públicas en el sentido en que están en el mercado público de valores. O sea, Ujú. y nosotros conceptualmente desde hace muchos años las personas que crearon estas compañías las concibieron para que estuvieran en las bolsas de valores, es decir, que Ujú. hubiera una propiedad que fuera pública, que cualquier persona pudiera acceder a la propiedad de estas acciones. Esa es la concepción general de un mercado público, es decir, público en el sentido de Mm. que tiene acceso. Y estas compañías han estado en el mercado público y los mercados públicos tienen unas normas a las cuales nosotros nos acogemos. Y esas normas permiten que si alguien tiene un interés en una compañía, puede ofrecer por esa compañía ¿Qué fue y lo si que alguien pasó? está dispuesto a venderle, pues le venderá. Entonces, yo quiero un poco desmitificar ese tema y aquí entonces había unas normas, a veces las normas son mejor escritas o menos buenas. Yo creo que las normas en Colombia necesitan una evolución. De hecho, hay un proyecto que ya para mejorar ese mecanismo, más ponerlo como es internacionalmente. Se hizo una oferta y sucedió todo lo que sucedió y a raíz de eso el grupo Gilinski hoy controla la compañía Nutresa Nutresa. a raíz de ese proceso. Y digamos, y su decisión de seguir por el banco, eso ya quedó saldado. No, yo no sé, yo no puedo afirmar eso o negarlo. Lo que yo y lo que nosotros hacemos con todos mis colegas y mis compañeros es trabajar todos los Y días les va bien con ellos de para que el socios. banco y este grupo de compañías lo hagan muy bien con esa visión triple de poder tener una rentabilidad razonable y poder cumplir también ese rol que de alguna manera social que nosotros entendemos Es que que ese banco significa tanto para muchas es que es muy personas. importante, Sí. María Jimena, y yo creo que nosotros estamos en la vida de muchos colombianos. Yo te doy unas cifras, nosotros tenemos cerca de 30 millones de clientes
particularmente en Colombia tenemos 28 millones de personas. Eso es más de la mitad de los colombianos que tienen una relación con Bancolombia. En Nequi tenemos 25 millones. Bancolombia está en cada uno de los municipios del país. Vamos a abrir una sucursal en Ismina, Chocó, porque entendemos que tenemos Hay que que ir. bancarizar para evitar el gota a gota. Y es que eso genera oportunidades, eso le genera a las personas posibilidad de manejar mejor su dinero, de que no abusen de ellos en los temas económicos. Entonces, esa es una responsabilidad social. La sucursal de Ismina va a ser una sucursal muy rentable en la cual... No, eso es una inversión en país, es poderle generar unas oportunidades a unas personas que, volviendo a lo que mencionabas de la desigualdad, nosotros le hemos dado la espalda a regiones como el Chocó, una región que no parece Colombia. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra labor? Pues ir y llevar nuestros servicios para que personas tengan la oportunidad de manejar mejor su dinero, que les mejore las oportunidades, que no paguen costos absurdos, que puedan tener acceso a una financiación. Eso es lo que nosotros podemos contribuir. Juan Carlos, pero lo que es cierto es que este país cambió, como hablábamos el otro día, y que muchas de las cosas, independientemente de quién sea el presidente o la presidenta de la República en estos próximos 4 años, pues va a tener que gobernar un país distinto. Entre otras porque pues, pasó ya el gobierno de Gustavo Petro, dejó muchas cosas complicadas, pero también avanzó en otras. Y puso sobre la mesa conversaciones muy importantes, María Jimena. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, esa de la inequidad. Yo te pongo otra, que fue la que hablamos el otro día, y tiene que ver con el hecho de que cualquier cosa que vaya a hacer la empresa privada en materia de inversión va a tener que contar de ahora en adelante con la participación de las comunidades. Esa es una otra realidad que queda en este gobierno de Gustavo Petro. No sé cómo se inscribe eso dentro de este desarrollo futuro de la economía que se ha planteado pues en tantos aspectos y no solamente, que ya no solamente está circunscrito digamos, al tema de hidrocarburos, sino también a los metales, a la extracción de metales raros, en fin, una cantidad de nuevas oportunidades que surgen. ¿Cómo lo ves tú? Me gusta mucho que plantees ese tema con una visión de futuro. Yo sí creo que el país cambió, el país evolucionó y hoy hay unas realidades distintas. Si nosotros miramos el futuro de Colombia, Colombia tiene unas oportunidades muy grandes, pero hay que hacer, esto es una obviedad, pero hay que hacerlo bien. Y eso tiene que ver con entender que Colombia tiene unos potenciales. El potencial minero de Colombia es muy importante. Colombia tiene yacimientos de cobre, tiene yacimientos de metales que son fundamentales para la evolución del mundo en la transición energética, en la demanda de energía que viene. Colombia puede ser un proveedor muy importante del mundo. Pero el tema, la gran pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer como país es cómo lo hacemos bien. No es si lo hacemos o no lo hacemos. Yo creo que eso es una discusión para mí que no tiene ningún sentido y es negarle a Colombia la posibilidad de que avance y se desarrolle y tenga oportunidades. La pregunta es cómo lo hacemos bien y ahí viene varios puntos. Primero, hay que hacerlo bien ambientalmente. Ese tema de que aquí se hace a cualquier costo ambiental, que el sector privado en el pasado algunos lo han hecho así. Es decir, ¿cómo minimizo yo mi inversión a costa del medio ambiente? Eso no es aceptable. Entonces, lo primero es que hay que cuidar el agua, hay que cuidar la biodiversidad, pero eso se puede hacer. Eso hay que invertir, eso genera una inversión, pero hacerlo bien en el tema ambiental. Lo segundo, hay que hacerlo bien en el tema de las comunidades, cómo la sociedad se involucra en esa conversación, entiende que va a haber un tema positivo y que las repercusiones negativas. Ahora, te voy a decir una cosa también que pasa en Colombia. En Colombia se instauraron el tema de las consultas con las comunidades ya hace muchos años, desde la Constitución del 91. Se ha ido desarrollando eso. Pero hay una cosa que es perversa en ese proceso, y es que como las comunidades han estado tan desprotegidas,
tan desprotegidas en general por la sociedad. Ujú. Entiéndase el Estado, entiéndase Sí. el privado, todos. Cuando ven que hay una oportunidad, dicen, esta es la oportunidad de mi vida y la aprovechan al máximo. Pero eso hace que sea cada vez que sea muy difícil hacer los proyectos. Entonces hay que tener en cuenta a las comunidades. Hay que ver cuáles son sus efectos, cómo se les derrama bienestar dado ese desarrollo económico. Pero también hay que entender que no puede haber un abuso de sustituir, que el sector privado sustituya al Estado. Entonces, No, sí, el tema ideal que deberíamos poner, entonces, ¿Colombia tiene potencial? Sí. ¿Lo debe desarrollar? Sí. Debe cuidar el tema ambiental totalmente y debe cuidar la comunidad. ¿Cómo debe cuidar las sociedades o las comunidades en donde estos proyectos? Entender muy bien cuáles son sus necesidades, entender que el sector privado tiene una responsabilidad también por las comunidades y que el Estado también, y que a través de una explotación económica se pueda derramar bienestar a él. Pero debe ser, yo creo que a través del Estado y no del sector privado. ¿Por qué? El sector privado debería pagar lo que sea, regalías, impuestos, para que esas comunidades se beneficien. Ahora, eso es muy idealista, sí, eso es totalmente idealista. Eso es lo que pasó con las regalías del carbón, que además fue un enclave, que fue digamos, una manera que no es la mejor, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, pero ellos pagaban regalías. Lo que pasa es que esas regalías se las robaban los Por eso digo que es políticos. idealista lo que yo estoy diciendo, porque al final tenemos un modelo que tiene una perversidad, y es que ese dinero que cuando fluye, digamos al Estado, termina en manos de personas inescrupulosas que lo que hacen es beneficiarse de manera personal o a su círculo. Y ahí yo tengo un ejemplo, María Jimena, que ha funcionado bastante bien. ¿Cuál es? Hemos ido promoviendo, y ahí quiero resaltar el liderazgo que ha tenido Grupo Argos, Eventos Argos, en el tema de obras por impuestos. Cuando nosotros, digamos, dedicamos eso ha funcionado muy bien. Ya hay obras reales, o sea, es una cosa que es realmente un beneficio a las comunidades, con infraestructura educativa, con escuelas, colegios, con vías de acceso. Eso ha funcionado muy bien, porque las obras están ahí. Funcionan. Sí se puede, María Jimena, sí se puede. Lo que pasa es que la escala es muy pequeñita para las necesidades del país. Eso es solo para mostrar ejemplos de cosas positivas que suceden. Nosotros, por ejemplo, en Urabá lo hemos hecho, nos hemos unido a un grupo de empresas que unidos tenemos la capacidad de hacer obras que son importantes. Y hemos hecho carreteras. Hemos generado acceso a zonas donde están personas que se desmovilizaron, y les generamos oportunidad económica para que puedan realmente avanzar, que tengan oportunidades. Entonces sí se puede, pero tenemos que trabajar todos juntos en la misma dirección, y eso es lo que nos cuesta tanto a los colombianos, creo yo. Porque entonces cuando nos sentamos, tenemos 4 opiniones y empezamos todos a jalar para lados distintos. Y bueno, y yo creo que también hay que entender que digamos, el relacionamiento que tradicionalmente había entre el Estado y la empresa privada era una especie como de comedia ya sabida. Ahora cambió. Mucha gente quiere volver a cómo estaban las cosas antes. Porque ha habido abusos también. Es que yo también quiero ser claro. No es que el sector privado... Mira, yo te voy a decir una cosa. Hablamos mucho de corrupción, y yo creo que hoy tenemos un problema de corrupción mucho más grave del que teníamos hace, yo no sé, 8 años, 10 años. Pero cuando hay corrupción hay sector privado y sector público. No, sector público. Pero también sector privado. Es que cuando digamos, hay unos dineros públicos, normalmente hay alguna parte del sector privado también conectada. Entonces eso no es un tema de que solamente es el sector público. Pero ese tema de la corrupción es un tema que tenemos que abordar de manera muchísimo más directa, tanto sector privado como sector público. ¿Superintendentes han funcionado? ¿Los superintendentes han funcionado? Yo voy a hablar por la superintendencia que me corresponde, que es la financiera, y quiero decir que sí. Hemos tenido una conversación fluida, ha entendido las necesidades del sector, hemos tenido desacuerdos y acuerdos como debe ser, pero con conversación franca y puesta sobre la mesa. Entonces yo, por lo que nos corresponde a nosotros en el sector financiero,
Con la Superintendencia Financiera hemos tenido una buena relación, ha sido una superintendencia que ha entendido la importancia del sector financiero. Entonces, fíjate que sí, que sí hay ejemplos de cosas que pueden funcionar bien. ¿Y tú has hablado con el presidente Gustavo Petro con frecuencia? ¿Cuántas veces ha ido a Palacio? Yo en este periodo he ido 2 veces a Palacio, todas en grupos grandes, o sea, 20 personas con reuniones. Me acuerdo una cuando desde Asobancaria trajimos a Mariana Mazzucato y Ah, fuimos sí. con ella a Palacio, y tal vez otra vez con el tema del pacto por el crédito con un grupo grande. Son las 2 veces que he ido a Palacio en este gobierno. Ajá. Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, dice que hay que remar juntos, refiriéndose a la necesidad de que el Estado y los empresarios y los gremios pues tienen que sentarse para sacar adelante este país. Pero ¿por qué no lo hemos podido hacer? ¿Será por ideología? ¿Será porque, digo yo, este es el presidente que es un presidente por primera vez que no es como los demás, que considera que los escenarios en los que se encuentra con la empresa privada tienen que ser distintos, otros? ¿O es porque hay una desconfianza mutua? Miren lo que dice Juan Carlos Mora sobre las verdaderas razones o la verdadera razón por la cual no estamos pudiendo remar juntos. Lo que se ha generado en Colombia es una profunda desconfianza. Tenemos que volver a confiar. Volver a confiar. Y cuando hablo de ¿Cómo así? confianza es no solamente del sector privado hacia el gobierno, sino en general en la sociedad colombiana se ha instalado una profunda desconfianza. Y yo creo que tenemos que volver a trabajar en confianza. Y la confianza se construye, y se construye con hechos, demostrando que todos estamos trabajando por un mejor país. Ahora, idealista, sí, pero es que yo me niego a que nosotros no podamos unirnos sobre cosas que son buenas para el país y generemos una confianza. Mira que la confianza es desconfianza del gobierno hacia el sector privado, desconfianza del sector privado hacia el gobierno, desconfianza hacia los políticos. De los políticos se ha instalado una desconfianza profunda y entonces eso genera la polarización. Idealista, sí, pero yo no quiero renunciar a ser idealista de que podemos encontrar unos puntos en que generemos confianza. O sea, si encontramos esos factores de desarrollo que son buenos para todos los colombianos, ¿por qué no trabajamos todos en la misma dirección? Ahí es donde un liderazgo político fuerte es muy importante, porque ese liderazgo político es el que nos debería unir. Si llega alguien que, independiente de su color o su ideología, lo que busca es unir a Colombia sobre unas cosas básicas. Yo creo que este país es maravilloso. Y yo sé, voy a decir un cliché, lleno de oportunidades, lleno de gente maravillosa. Yo veo las empresas que vienen a Colombia y ven el potencial de las personas que hay aquí, su capacidad de trabajo. Eso lo tenemos que aprovechar. No nos podemos seguir desgastando en ver cómo nos dividimos más, así no vamos a llegar a ninguna parte. Si todos los presidentes de banco fueran como Juan Carlos Mora, yo creo que este país también sería muchísimo mejor. Esa es la verdad, la conclusión de esta entrevista. Y también yo diría que pues es un llamado también al sector público, ¿no es verdad? Y al gobierno, a que tiene que establecer canales de diálogo, ¿no es verdad? Siempre hay que buscar el diálogo, la conversación, la generación de confianza. Los desacuerdos son válidos, con respeto, pero así es que construimos un mejor país, dialogando, no insultándonos y no descalificando a los otros. Yo también estoy de acuerdo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.